para analizar las posibles implicaciones que este no pronunciamiento del presidente López Obrador por la victoria de Joe Biden. Nos acompañan y les agradezco mucho a Raquel Saed, especialista en política de Estados Unidos de la Universidad Iberoamericana, y a Eric Fernández, especialista en temas bilaterales. Bienvenidos, buenas noches a los dos. Y lanzo la pregunta, ¿felicitar a Joe Biden, sí o no, y por qué? ¿Empezamos, Raquel? Pues, muchas gracias por invitarnos, primero que nada. Pues, yo creo que sí es el momento de haber felicitado. Creo que en el tema de urbanidad política que dice el presidente López Obrador, pues habría que habérselo preguntado antes de haber acudido a Washington en pleno momento electoral a petición del presidente Trump, que le ayudó en la campaña política que estaba realizando para las elecciones. Yo creo que si se trataba de urbanidad política, sinceramente, eso se debía haber considerado antes. Ese es mi punto de vista. Eric. Por el otro lado, creo que de acuerdo a lo que está sucediendo y de acuerdo a todos los que ya lo felicitaron, pues es el momento de tomar la acción de felicitar al presidente electo Biden para que pues empiecen a funcionar muchas relaciones que empiezan a darse, ¿no? Muy bien, Eric. Sí, Roberto, yo considero que en alguna medida felicitar pues no quita nada, ¿no? Evidentemente, pues bueno, más allá de las reglas diplomáticas, yo creo que una llamada en lo personal, incluso que no se haga tan pública a través de una red social, pues no quita nada, sobre todo porque hay un número importante de pues mandatarios líderes del mundo que lo han hecho desde distintos enfoques. Pero creo que, pues, más allá de la relación bilateral, pues era la noche, precisamente el proceso electoral en los Estados Unidos, y a veces se sobredimensiona la importancia de nuestro país en las situaciones internas allá, en nuestros vecinos del norte. Raquel, ¿crees que habrá consecuencias por esta descortesía política? Yo creo que no. Creo que la declaración del canciller es bastante buena. Creo que es conveniente. Él está diciendo hay áreas de oportunidad, lo cual pues sí es un momento como para empezar a tomar en sus manos ciertas negociaciones que se requerirían hacer, ¿no? Por ejemplo, el presidente electo, Biden, ya está tomando en sus manos ciertas cosas que está empezando a hacer previo a toma de posesión, como por ejemplo, cómo atacar la pandemia, el tema económico, que también hay que recuperar y hacerlo que empiece a funcionar de la manera correcta, y también otros temas, como por ejemplo lo del cambio climático, regresar al Acuerdo de París, ya son cosas que tiene en las manos. Entonces, si se trata de un momento de oportunidad, creo que sí es muy importante empezar ya a ponerse a negociar con el nuevo presidente. Creo que no quedaría de más, creo que sería muy importante. Eric, hablabas de sobredimensionar la importancia a veces del país, también creo que se sobredimensiona también a veces este asunto de la cortesía política, ¿no? No deja de ser un mensaje, sí, pero las relaciones entre dos países, sobre todo vecinos del tamaño, sobre todo económico, social y político que son México y Estados Unidos, va mucho más allá de un saludo, ¿no? Exactamente, yo creo que hay una serie de relaciones que pasan más allá de los temas tradicionales vinculados al comercio, a la seguridad, los derechos humanos, el tema precisamente de la migración, y que tiene que ver con los propios imaginarios que nos vamos desarrollando en ambos lados de la frontera. Sin embargo, la agenda de los Estados Unidos hacia el exterior tiene ahorita unos compromisos mucho más fuertes. En el plano multilateral ya nos hablaba Raquel de estos órdenes ejecutivas que estaría preparando pues el presidente electo Biden para allá del mismo 20 de enero y que tiene que ver con el reingreso de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, al propio Tratado de París, a buscar algún otro tipo de recomposición en estas relaciones transatlánticas, particularmente con Europa, que han quedado pues un tanto sentidas en los últimos meses, en los últimos 2 años. Y sobre todo, pues ubicar cuál es el papel de Rusia y China dentro de este esquema en el nuevo orden derivado de estas elecciones. Yo creo que es importante reconocer y visualizar esta situación al momento. Así es, Raquel, y también uno de los puntos que se manejan del otro lado de la mesa es que haber mandado un mensaje de felicitación pues también podría violentar al de por sí violento
actual presidente de Estados Unidos, que ha demostrado en 2 años, como menciona Eric, pues la animadversión contra los mexicanos, ¿no? Y contra incluso las autoridades mexicanas. Lo último, no compartirle el asunto de la detención del ex secretario de la Defensa, general Cienfuegos. Pues todo esto implicaría pues llevársela cautelosamente de aquí al 20 de enero. Eso es un poco más de mes y medio. Claro, pero eso también sería como apostar a que todavía Trump pudiera ganar. Yo creo que debe estar muy claro que sí debe haber un reconocimiento de que las elecciones fueron realizadas de manera correcta, que tienen una democracia que a lo mejor no la entendemos nosotros, los mexicanos, sin embargo, que sí funciona y funciona como ellos quieren que funcione. Entonces, ya de acuerdo a los números y de acuerdo a los reportes y de acuerdo al reconocimiento de tantos líderes, es el momento para tomar esta iniciativa. Y como dice Eric, todas estas cosas que Trump dejó hacia un lado, todo este asunto, por ejemplo, de la relación con sus propios aliados, toda esta situación de reconocer, por ejemplo, a un gobierno hostil como el de Rusia o incluso como el de Corea del Norte y no reconocer a los gobiernos, por ejemplo, de Alemania o de Francia, y vemos las declaraciones de ellos mismos, el decir, miren, ya estamos empezando a regresar a la forma de hacer negociaciones normales, ¿no? La normalidad diplomática, digamos. Y por el otro lado, México está en una situación muy parecida y México, como dijo el presidente López Obrador, en algún momento se siente en una situación de subordinación. Sin embargo, creo que México es suficientemente soberano y suficientemente capaz de tomar decisiones correctas como para mandar un mensaje de reconocimiento hacia el nuevo presidente que va a tomar posesión. Claro, una cosa en lo que preguntas es, nos faltan como 74 días de aquí a la toma de posesión. Van a haber muchas cosas que van a pasar de aquí a ese tiempo. Por un lado, vamos a ver la situación de todas estas demandas que está haciendo los diferentes estados. Vamos a ver a la hora de entregar los votos electorales, a la hora del conteo electoral, y al final de cuentas, el 20 de enero, el que sea resultado de esto va a tomar posesión, le guste o no a Trump. Así es, Eric. Entonces, Donald Trump estará mucho más preocupado por los asuntos internos que por voltear a ver a México. Yo creo que en este momento es pues aquellos pendientes que están quedando de aquí por las próximas 10 semanas, es decir, asuntos tan graves como el que mencionaba Raquel, es decir, la búsqueda ya de un equipo de atención al COVID por parte de el equipo de transición de Biden, pues nos habla de la complejidad en una sociedad que sigue viendo los números crecientes de personas afectadas semana tras semana y en plena época en la plena semana de las elecciones creciendo a pasos agigantados y con resultados ahí están evidentes, y así fue reconocido en el propio discurso tanto de Kamala Harris como posteriormente de Joe Biden. Es decir, no hay que imperar la ciencia en la atención de estos asuntos tan complejos que no son solo de Estados Unidos, sino son del resto del mundo, pero el ejemplo de la atención tiene que ser inmediata. Entonces, pues bueno, es evidente que el presidente Trump al momento tiene otros asuntos de atender, quién va a participar en el equipo de transición, si lo acepta, si no lo acepta, es decir, una verdadera atención de lo que se vive en estos momentos cuando es, pues, como todo indica, pues un presidente que ya no va a tener la posibilidad de reelegirse legalmente. Muy bien, pues les agradezco mucho a Raquel Saed, a Eric Fernández. La sensación que me queda después de escucharlos es que podemos irnos a dormir tranquilos, que todo ha sido más bien polvareda en las redes sociales de intentar encender que venía el monstruo si no saludábamos a Joe Biden. Al conocimiento de ustedes, que sí le saben a cómo operan estas cosas, bueno, pues las cosas son de otro tipo, ¿no? Hay que llevarla más tranquila. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias. Les agradezco mucho.